Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con la clase correspondiente a estadística. ¿Ya? Ahorita voy a ubicar a ver las diapositivas para poder compartir. Pero ya estamos prácticamente en la segunda semana de septiembre. ¿Ya? Para ver nomás qué tan rápido pasan los días. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a compartir la pantalla, a ver dónde está él. Aquí. Muy bien. Ya encontré entonces el tema para hoy es repaso sobre las medidas de tendencia central. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un breve resumen. A ver, ¿de qué trata? Las medidas de tendencia central son medidas de resumen estadístico de un conjunto de datos. Es decir, nos van a entregar en resumen, ¿ya? ¿Acerca de qué? De un conjunto de datos. Y se van a clasificar en moda, mediana y media. La moda, ¿cómo encontramos la moda? La moda vamos a definir como el valor con más frecuencia, ¿ya? En cambio, la mediana es el valor de posición central. Es el dato que está en el medio. Y la media, punto de equilibrio de una serie de datos. Bueno, eso lo hemos hablado ampliamente en su momento. Pues ahora estamos haciendo un resumen, ¿ya? Entonces, vamos a recordar cada uno de ellos, ¿ya? Mediante la resolución de ejercicios. O sea, el día de hoy vamos a resolver ejercicios acerca de la media, de la mediana y la moda. A ver. Ejercicio 1. Dice, hallar la mediana de los siguientes datos. 7, 7, 5, 4, 6, 2, 9, 10, 15. Aquí tenemos un conjunto de datos, ¿ya? Para encontrar la mediana tenemos que ordenar de menor a mayor o puede ser de mayor a menor, pero preferentemente de menor a mayor. Entonces, ordenamos. A ver, el menor dato es 2. Entonces, vamos a escribir primero 2. Y 2 es un único valor. Luego viene 4, 5, 6. Luego tenemos 2 veces 7, 7, 7. Luego tenemos 9, 10 y 15. Estos son datos no agrupados. Y cuando no son no agrupados es más sencillo. Solamente que la mediana está justo en el medio, ¿ya? Y también hay que ver si se trata de datos pares o datos impares. Si son datos impares es mucho mejor para nosotros, no conviene, ¿ya? Entonces vamos a contar, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos, ¿ya? ¿Y cómo encontramos el dato que está en medio? Simplemente 9, a ese 9 le agregamos 1. 9 más 1, ¿cuánto es? 10. Entre 2, 5. Entonces, el dato que está en la posición 5, eso viene a ser la mediana. Veamos. 1, 2, 3, 4,
5. Ah, esta es la mediana, ¿ya? Miren. Observamos que el número de datos es impar, por lo tanto, solo se busca el dato central. El dato central está acá, ¿ve? Este es el dato central. 9 datos más 1 es 10. Entre 2, 5. Este es el dato que está en la posición 5. Pues 1, 2, 3, 4, 5. Miren. A ver. El número de datos que está al lado izquierdo de 7, ¿cuántos son? 4 datos. Y el número de datos que están al lado derecho también son 4. Entonces, por eso este dato está en el medio. O sea, es la mediana, el punto medio. Luego la mediana es m sub e minúscula, es igual a 7. Como ven, es muy sencillo, ¿cierto? En el ejemplo 2 vamos a ver cuando los datos son pares. Bueno, también trata de datos no agrupados. Es más sencillo, ¿no? Nos dice hallar la mediana de los siguientes datos. 8, 6, 10, 4, 12, 8, 16, 14, 12, 18. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? A ver. Los datos se ordenan de menor a mayor. 4, 6, 8, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18. 2, 4, 6, 8, 10. Hay 10 datos. En este caso, ¿qué haríamos? A ver, dividimos 10 entre 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7 es la mediana. Quiere decir, a ver, al lado izquierdo, ¿cuántos datos hay? Hay 4. Y al lado derecho, 2, 4, 5. Entonces no es mediana. La mediana son estos dos datos. Ya, estos dos datos. 10 y 12. Pero tiene que ser un solo valor. No podemos decir la mediana es 10 y 12. No, es un solo valor. Por lo tanto, acá vamos a explicar. Observamos que el número de datos es par. Por lo tanto, se ubican los dos términos centrales. En este caso es 10 y 12. Para luego calcular la semisuma. Miren. Este es el dato o los datos que están en el punto centro, ¿ve? 10 y 12. ¿Ya? Cuando tomamos o cuando expresamos de manera, mira, los datos que están al lado izquierdo son, ¿cuántos? 4 datos. Y de aquí para el otro lado, o al lado derecho, también hay 4 datos. Por lo tanto, estos dos datos son centro. Pero se tiene que representar con una sola cantidad. Entonces, hay que sumar 10 más 12 y dividir entre 2. O sea, de esta forma. La mediana será 10 más 12 entre 2. ¿Y cuántos 10 más 2? 12, perdón, 22. Entre 2, la mediana es 11. ¿No? Entonces, acá una vez más, la mediana es 11. Ah, pero profesor, 11 no está en los datos. Sí, pues no está. Pero acá no te has dado cuenta, acá no has visto. ¿Qué dice? La mediana no necesariamente está en el grupo de datos. No necesariamente la mediana va a estar en el grupo de datos. ¿Ya? Entonces está muy bien esta respuesta. ¿Cierto? Porque 10 entre 12 es 11. ¿Ya? ¿Y qué alternativa a la respuesta? La alternativa D. ¿Ok? Ahora tenemos otro dato. Dice, dadas las notas de un aula de 20 alumnos, se sacaron los siguientes datos. Aquí tenemos los siguientes datos. Notas 12, 15, 10. Frecuencia 7, 8, 5. Nos pide hallar el promedio. Promedio.
¿Qué cosa nos está pidiendo ayer? Como decir promedio. Promedio es también la media aritmética, ¿ya? Pero cuando está expresado, esto es para datos agrupados, ¿ok? Están agrupados los datos acá, ¿ve? Los que sacaron 12 son 7, los que sacaron 15 son 8, los que sacaron 10 son 5, están agrupados, se han agrupado por grupos, ¿ya? Pero el promedio para datos no agrupados es mucho más sencillo. Por ejemplo, decimos, ¿cuál será la media aritmética o el promedio de 15, 18 y 13? Son 3 valores. Para hallar la media aritmética simplemente se suman los 3 valores, ¿ya? Sería 15 más 18 más 13. Y luego se divide entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 3, ¿no es cierto? Entonces sería, hay que sumar 15 más 18, 33, ¿no es cierto? Más 13 sería 46. Entre 3, más o menos a 15 puntos, algo más, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, pero a ver, algo más sencillo. A ver, la media aritmética para 15 y 19. ¿Cuántos datos son? 2. 15 más 19, 34. 32 a 17. O sea, el promedio es, ¿cuánto? 17, ¿cierto? Ya. En cambio, para los datos no agrupados, todavía hay un proceso, ¿ya? La definición o la fórmula para hallar la media aritmética para los datos agrupados es esta de acá, ¿ve? También, ya, esta es la fórmula para hallar la media aritmética de datos agrupados. X, una rayita encima, significa media aritmética o promedio. Esta simbología es sigma de sumatoria. ¿La suma de quién? De la frecuencia absoluta simple por X sub I sobre N. ¿N qué cosa es? El número de datos o el total de datos. ¿Ya? En este caso, la frecuencia sería los valores que están acá. Y X sub I representan las notas. Gracias. Bien, entonces, vamos a primero multiplicar X sub I por F sub I. Repito, X sub I va a ser 12, ¿verdad? En este grupo. F sub I va a ser en este valor 7. Sería 12 por 7, ¿cuánto? 84, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora en la segunda fila hay que multiplicar 15 por 8. 15 sería X sub I y 8 sería F sub I. 15 por 8 es 120, ¿ya? Luego tenemos en la tercera fila sería X sub I sería 10 y F sub I sería 5. Y multiplicamos, porque dice X sub I por F sub I. 10 por 5 es 50. Ahora tenemos que sumar a antes el número de datos. A ver, cuando nos dan problemas nunca nos van a dar esta E. Nosotros tenemos que deducir, ¿ya? Pero no es un análisis muy profundo. Simplemente sumar las frecuencias absolutas simples. 7 más 8 es 15, más 5, 20. Por lo tanto, N, ¿cuánto es? N. Quiere decir que el número de datos es 20. Ya, entonces acá igual, sumamos todas. Los productos parciales que hemos obtenido, ahora vamos a sumar. 84 más 120 más 50, eso es igual a la sumatoria de X sub I por F sub I igual a 254. Si ya hemos hallado este valor, ya podemos reemplazar en la fórmula. Por eso acá dice,
aplicando la definición de la media aritmética para datos agrupados, y está aquí la fórmula, el siguiente paso es simplemente reemplazar de esta forma. La media aritmética o el promedio es igual a toda esta expresión, vamos a reemplazar por ¿cuánto? Por 254. Sobre n. N es número de datos. ¿Cuánto? 20. 254 entre 20, ¿cuánto será? ¿Ya? La división es 12.7. ¿Ya? 12.7. La respuesta entonces, ¿cuánto es? La media aritmética o promedio del aula es 12.7. La alternativa B. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a expresar o resolver el problema 4. ¿Ya? Dado el siguiente cuadro estadístico, calcular la moda. Ahora vamos a hablar de la moda. También aprovecho. Calcular la moda para datos no agrupados es sencillo, pero para datos agrupados como la que tenemos en la pantalla, en la pantalla tenemos que aplicar una fórmula, ¿ya? Pero para datos no agrupados es muy sencillo. Por ejemplo, ¿cuál será la moda para la siguiente expresión? 1, 2, 2, 3, 2, 5, 2. ¿Cuál será la moda? ¿Qué valor se ha repetido constantemente? El 2. Eso viene a ser la moda. Así de sencillo. Pero eso es cuando los datos no son agrupados, ¿ya? Pero en este caso, los datos son agrupados, pues. Y los datos agrupados generalmente se van a dar o mediante intervalos, ¿ya? Entonces aquí nos presenta, ¿ve? Dado el siguiente cuadro estadístico, calcular la moda. En el intervalo 20 a 30 hay cuatro datos. Esta es la frecuencia absoluta simple. Hay 4 datos. Dentro de este intervalo hay 4 datos. Dentro de este intervalo hay 8 datos. Dentro de este intervalo hay 15. Y dentro de este intervalo hay 12. Y dentro de este intervalo hay 6. ¿Ok? ¿Ya? Entonces vamos a proceder a resolverla. ¿Ok? Bien. A ver. Simplemente hay que observar. ¿Ya? Moda es la frecuencia que se repite más veces. Esa es la definición. Entonces acá observamos, en la frecuencia absoluta simple, o el mayor frecuencia absoluta simple está acá, se presenta en la tercera fila, o sea, en el intervalo 40 a 50. ¿Cuántos valores hay, o cuántos datos? 15 datos. Quiere decir que la moda está aquí. ¿Ya? Entonces, decimos, primero determinamos por observación simple, como lo que estamos haciendo, que el intervalo de 40 a 50 tiene mayor frecuencia. En este caso es 15. Luego será la clase modal. Esta es la clase modal. Luego, vamos a necesitar el límite inferior. El límite inferior para este intervalo es 40. En este intervalo, el límite inferior, el límite superior. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces tenemos un valor ya. Límite inferior es 40. El ancho del intervalo también necesitamos saber. ¿Ya? El ancho del intervalo es, ¿cómo sea el ancho? Simplemente restando. 50 menos 40 es 10. Y el ancho es constante.
En todos los intervalos, ya, de este ejemplo tienen que ser iguales. Y se puede corroborar. En todas, el ancho del intervalo es 10, ¿ya? Por lo tanto, el ancho de intervalo es 10. También necesitamos saber la expresión que ustedes acaban de ver. Diferencia 1. Pero ¿cómo se obtiene esa diferencia 1? Es muy sencillo, ¿ya? La diferencia 1 se obtiene como la frecuencia modal, ¿ya? Se llama frecuencia modal, ¿ya? Porque es mayor, menos la frecuencia que antecede a la frecuencia modal. ¿Quién es eso? 8. Entonces restamos. 15 menos 8. ¿Cuánto es la diferencia 1? 7, ¿cierto? Aparte, también necesitamos saber la diferencia 2. La diferencia 2 es igual a la frecuencia modal menos la frecuencia siguiente. En este caso, la frecuencia siguiente, ¿quién es? Es 12. Frecuencia anterior, frecuencia siguiente, ¿cierto? Entonces tiene que restar. 15 menos 12 es 3. Ya tenemos los valores necesarios para poder aplicar en la fórmula. Luego del cual, ¿qué cosa nos toca hacer? Reemplazar en el dato. O reemplazar los datos en la fórmula. Y la fórmula vamos a recordar. Nosotros en su momento ya habíamos representado, ¿no? Y está aquí. La moda es igual al límite inferior más W significa ancho de clase, ancho de intervalo. Todo ello va a multiplicar a la diferencia 1 dividido entre diferencia 1 más diferencia 2, paréntesis. ¿Qué estaríamos haciendo? Simplemente reemplazando valores, ¿sí o no? Hay que reemplazar valores, ¿ya? Sería así. La moda es igual límite inferior 40 más el ancho de intervalo. ¿Cuánto? 10. Que va a multiplicar a la diferencia 1 y eso es 7. Sobre diferencia 1 más diferencia 2. O sea, será 7 más 3. El siguiente paso será de esta manera. La moda es igual a 40 más 10. Todo que va a multiplicar a 7 sobre 10 más 3 es 7. ¿Cierto? Sería 7 sobre 10. El siguiente paso. Pueden multiplicar 10 por 7 o si no, simplificar 10 y 10, ¿no? 10 arriba, 10 abajo. Entonces tendríamos, simplificamos 10, 10 acá, sería ¿cuánto? Queda 7. 47. O sea que la moda, ¿cuánto es? La moda es 47. ¿Ok? Y 47 está justamente en este intervalo, ¿cierto? Está entre 40 y 50. Entonces, de esa manera se resuelve. O sea, para hallar la moda en datos agrupados, tenemos que saber la fórmula, ¿ya? Sin nuestra fórmula va a ser imposible calcular. ¿La recuerdo entonces? Que a esta fórmula hay que decirlo, te quiero mucho, ¿no es cierto? Lo podemos encerrar y un corazoncito, ¿ya? Y decirle te quiero mucho, ¿para qué? Para no olvidarse, pues, jóvenes, ¿ya? Bien, entonces vamos a resolver otro ejercicio. ¿Qué cosa nos pide? 5 dice, el siguiente cuadro estadístico, en el siguiente cuadro estadístico determine la mediana, ¿ya? Aquí nos está pidiendo encontrar la mediana. Igual para datos agrupados. Estos son datos agrupados, ¿no es cierto? Porque están agrupados en grupos o en intervalos. ¿Ya? Entonces, para ello también hay que aplicar una fórmula. ¿Ya? Y para aplicar en la fórmula tenemos que hallar la frecuencia absoluta acumulada.
Esto de acá vendría a ser la frecuencia absoluta simple. Y la frecuencia absoluta acumulada se representa con F mayúscula sub I. ¿Cierto? Entonces primero hay que hallar eso. ¿Qué dice? Para hallar la mediana debemos determinar la frecuencia absoluta acumulada. F mayúscula sub I. Que supere o que sea mayor a la mitad del total de datos. O sea, a N sobre 2. A la mitad del total de datos. ¿De acuerdo? Que supere, o sea, debe ser mayor. ¿Ya? Entonces, de esa manera se entiende en la mediana en datos agrupados. ¿Ya? Bien. Inicialmente tenemos esta expresión, pero nos tenemos que hallar la frecuencia absoluta acumulada. Agregamos una columna. F mayúscula sub I significa frecuencia absoluta acumulada. En cambio, esta F minúscula significa frecuencia absoluta nada más o simplemente frecuencia absoluta simple. ¿Ya? ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? Ustedes han sido tromesa. Simplemente acá. En la primera fila es simplemente o se escribe 2. O antes podemos hallar el total de datos. No tenemos, ¿sí o no? Ya el total de datos simplemente se obtiene sumando las frecuencias absolutas simples. O sea, 2 más 3 es 5, más 5, 10, más 8, 18, más 12 es 30. O sea, el total de datos es 30. N igual a 30. Entonces, ahora, ¿cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? Acumulativo, para eso hay que sumar, ya, fila tras fila. Entonces, como que estamos en la primera fila, por lo tanto, la frecuencia absoluta acumulada es el mismo 2. ¿Ya? Es el mismo 2. La frecuencia absoluta para la siguiente fila ya no será 2. Hay que sumar esto. 2 más 3, ¿cuánto es? 5. O también se puede sumar 2 así. Y es igualito, 5. ¿Ya? Ahora, en la tercera fila, puedo sumar así. O si no, así. 2 más 3, 5. Más 5, 10. O simplemente así. 5 más 5, 10. Ya, entonces acá la frecuencia absoluta acumulada en la tercera fila es 10. En la frecuencia absoluta acumulada en la cuarta fila puede ser así, 2 más 3, 5 más 5, 10 más 8, 18. ¿Cierto? O simplemente así. 10 más 8 es 18. ¿Ok? Ahora, la frecuencia absoluta para la última fila es la sumatoria. Todo. ¿Y cuánto es eso? 2 más 3, 5. Más 5, 10. Más 8, 18. Más 12, 30. O simplemente de esta forma, ve. 18 más 12, 30. O también, ya no es necesario sumar. La última fila de la frecuencia absoluta tiene que coincidir con el total de datos. De frente. 30. ¿Ya? Entonces, ahora sí ya hemos representado la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, ahora vamos a representar los elementos que necesitamos. Primero, tenemos que hallar n sobre 2. N que es el total de datos. Sobre 2 sería 15, ¿no es cierto? Mejor así, ¿eh? N sobre 2 es igual a 30. Ese n vale 30, pues simplemente estamos reemplazando su valor. Y 30 entre 2, ¿cuánto es? 15. ¿Ya? Y acá ya podemos ver. Para hallar la mediana, debemos determinar la frecuencia absoluta acumulada que supere o que sea mayor a la mitad del total de datos. Eso buscamos en la frecuencia absoluta. Esto no es mayor a 15, tampoco, 10 tampoco. ¿Y dónde está acá? El primer dato que supere.
¿ya? El primer dato que supere. Entonces, simplemente el 18. Quiere decir, ¿dónde estará la mediana? En este valor, ¿cierto? Aquí va a estar, ¿qué cosa? La mediana. Bien, entonces n sobre 2 es 15. Aquí va a estar la mediana, ¿no es cierto? Porque este es el primer valor de la frecuencia absoluta que supera, ¿quién? A este valor que es 15. No observo 15, pero después 10 y 18. 18 es mayor que 15, ¿sí o no? Entonces, en esta fila, ya lo he marcado de verde. Esta es la fila de ¿qué? De la moda. O esto es el intervalo de ¿qué? De la moda, ¿ya? Y esto se llama frecuencia absoluta modal. O la frecuencia absoluta simple modal. Y la tercera es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no es cierto? ¿Ya? También nos pide saber este valorcito. Y esto se representa frecuencia absoluta sub i menos 1. ¿Ya? Bueno. También dice acá. Segundo. En la columna de la frecuencia absoluta, F sub i mayúscula, buscamos aquella frecuencia que sea mayor a 15 por primera vez y ya dijimos, ¿cierto? En este caso es F sub i 18. Pues este valor supera a 15 por primera vez. Entonces, la mediana estará ¿en dónde? En el intervalo 40 a 50. En la cual límite inferior es, ¿cuánto? 40, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Necesitamos saber la frecuencia absoluta modal. La frecuencia absoluta modal es esta acá. Es 8, ¿no es cierto? O sea, todo lo que está dentro del color verde. Están marcados, ¿no? 18. También necesitamos saber el ancho de clase o el ancho de intervalo. Eso ya saben cómo se resuelve, cómo se halla. Simplemente es el intervalo modal, hay que restar los extremos. De 50 menos 40, y eso es, ¿cuánto? ¿Cuánto? 10, ¿no? Ya está. Y cuarto, la frecuencia absoluta acumulada de la clase que precede a la clase mediana es 10, ¿ya? O sea, F sub i menos 1 es 10. Bueno, con todos los datos, ¿ya? A ver, acá hay algo. Porque antecede al 30. No, acá antecede a quién? Al 18 acá. Aquí, a ver, vamos, acá es una corrección. Aquí antecede a 18. ¿Ya? A 18. Ahora sí lo grabamos. Y lo vamos a maximizar, ¿ya? Ya está, ya tenemos. Ya nos hemos quedado aquí, ¿no? Aquí. Ya está. Porque antecede al 18, ¿no? En la cual cae la mediana. Ahora sí, reemplazamos en la fórmula. La fórmula es mediana es igual al límite inferior más ancho de clase, todo ello, n sobre 2 menos la frecuencia que antecede a la frecuencia modal sobre frecuencia, esta frecuencia absoluta simple modal. ¿Ya? Bien, entonces reemplazamos valores. Tendríamos acá mediana es igual a 40 más 10, ¿no es cierto? 40 es el límite inferior, más ancho de clase que es 10. 30 sobre 2 menos 10, todo ello dividido entre 8, ¿cierto? Dividimos 30 entre 2, 15. 15 menos 10 es 5. Tendríamos entonces mediana es igual a 40 más 10, que va a multiplicar a 5 sobre 8. A ver acá, sería 50 entre 8. 50 entre 8 es 1,25. No, perdón. Sí, pues,
50 entre 8, ¿no? Es 6.25, ¿ya? Entonces, 6.25 más 40 viene a ser 46,25, que es la mediana, ¿ok? Entonces, esa es la mediana para este problema. Muchas gracias, hemos terminado la clase. Ahora vamos o les toca a ustedes trabajar. Van a responder a la hoja de evaluación. Solamente les pido, si no han logrado entender las recomendaciones, volver a ver el video, ¿ya? Y luego tienen la tarea del compendio, que lo voy a dejar inserto, ¿ya? Inserto, voy a dejar al costado de, ¿cómo se llama? De la diapositiva, o al costado de la hoja de evaluación va a haber una hoja inserto para que puedan trabajar, ¿ya? Eso va a ser la tarea y lo van a trabajar en su cuadernito. Muchas gracias por su amable atención. Espero que la clase haya sido de mucho valor. Será hasta una próxima.